latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, México. Desde la Sultana del Norte, en la cuna del neoliberalismo en este país y rodeado de derechangos, hasta para exportar, saludamos a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Palestina duele y duele mucho. Si no te duele es porque estás muerto. Muerta tu humanidad, tu dignidad, tu empatía. La reacción a lo que sucede en Palestina, a ese genocidio diario que no cesa y no se ve para cuándo, sirve para medir gobiernos y pueblos, su congruencia con los valores universales o su hipocresía. Lo que hoy sucede ahí marcará definitivamente a los que habitamos este sufrido planeta. Sobre este tema tan doloroso e indignante, nos acompaña un historiador y analista ampliamente conocido, Christian Ader. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. No, gracias a ti por la invitación, Héctor. Y bueno, mencionar una cosa, comenzando con esto. Muchos están apenas avispando de lo que está ocurriendo en contra del pueblo palestino. Muchos ya teníamos nociones de lo que ocurría. Creo que no existe, bueno, probablemente sí, porque hay que mencionarlo, no todo el mundo a nivel planetario. Hay gente que no tiene electricidad, hay gente que vive su día a día, que no trabaja de sol a sol y entonces no sabe lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, cada vez es más esa población en cualquier contexto planetario que se entera de lo que está pasando en contra de Palestina, ¿no? Y la solidaridad se puede ver en múltiples contextos y vaya, hemos visto imágenes desde Vietnam hasta el Alto Boliviano, donde la gente se entrega a favor de la causa palestina, mostrando su repudio al sionismo incluso, ¿no? Porque el sionismo también, en ese cinismo que le caracteriza, visitan estos lugares, visitan territorio del sur de Asia o Sudamérica, Oceanía, y de pronto en cualquier lugar hay un repudio generalizado y un apoyo a la causa palestina, lo cual es un hito históricamente desde hace 77 años porque era un asunto que se encontraba muy en las sombras para la población en general, digamos, ¿no? Mira, te cuento una anécdota. Hace un par de semanas, entre fines de junio y julio, aprovechamos, hicimos un viaje a Japón. Ujú. Y un amigo que está en la causa, que Rowan, que no sé si lo conoces, que está en la Alianza por el Sí. Apartheid de Palestina, que es amigo, me dijo, oye, estate atento si encuentras algo de Palestina. Pues yo anduve caminando en varias partes, no, llegando a Osaka, por una calle techada, muy bonita, donde transitan la gente de allí, hay muchos comercios, una calle bonita, interesante, me encontré un templo, pequeño templo dedicado a Palestina. Y me llamó mucho la atención, con una piedra que habían pintado con la bandera de Palestina y puesto ahí. Y pasaba la gente y lo respetaba eso. Días antes de venirnos para acá, se me ocurrió ir, dije, bueno, vamos, y no querían ir, pero los forcé, los que me acompañaban, que era mi familia en este caso. Y dije, vamos a ver la famosa estatua del perro este Hachiko, que es en la Ujú. estación de Shibuya. Y cuando íbamos saliendo, de repente vemos todo lleno, gritando en inglés, obviamente, que Palestina Free, Palestina Free. Entonces, grabé todo eso porque era mucha, mucha gente la que estaba, incluso no nomás japoneses, sino gente de otras partes. Yo, pues, claro Ujú. que me sumé a la manifestación y contacté a los que estaban haciendo la manifestación también, a los japoneses, que es algo complicado porque uno quiere creer que todos hablan inglés en todas partes y Sí. que no, en Japón no. Es difícil encontrar quien hable
bien inglés y que también que quiera hablarlo, y es entendible después de las atrocidades que les hicieron ahí con las bombas atómicas, o sea, pues tienen ese recuerdo muy vivo ahí. Entonces, a ellos les gustó de alguna forma que nos pudiéramos contactar y que no podemos hacer esto más grande y quedamos en eso. Entonces, te comento eso porque a mí me llamó mucho la atención que Japón estuviera tan jóvenes, todos comprometidos y gritando Viva Palestina. Y se sumaron norteamericanos y había latinos y había muchos, muchos japoneses, todos brincando, hablando en nombre de Palestina. Y para mí fue una verdadera sorpresa salir de una estación así tan popular allá y encontrarme eso. Entonces, sí noto una enorme solidaridad. No puedo decir que sea infructuoso es la lucha que se hace en las calles, porque al final de cuentas ya veo cómo están reaccionando los gobiernos. Uno de ellos Ujú. es el español. Entonces digo, sí, sí influye, pero no ha parado la matanza. La matanza sigue. Sí, con respecto a Japón, creo que es como se puede tomar de molde para entender lo que pasa en el contexto, bueno, en el epicentro de Occidente, Japón como uno de los países que en un principio lo consideraban honorario, obviamente en la mentalidad eurocéntrica, supremacista, occidentalocéntrica, catalogar un país asiático como miembro de Occidente era prácticamente una blasfemia a partir de 1945 por el racismo congénito que hay en Europa y los eurodescendientes, llámese Estados Unidos. Eh, de hecho, Japón es interesante porque ha habido un cambio de mentalidad histórico en las últimas décadas. Japón, después del 45, permanece silente, absolutamente, porque es un país ocupado por el imperialismo estadounidense. Mencionaste el caso de las bombas atómicas, sin mencionar, además, las agresiones tradicionales, por ejemplo, los bombardeos de Tokio, que mataron, no sé, se desconoce mucho eso por obvios motivos, ¿no? Porque es impresionante el uso de armas nucleares contra una población civil ensombrece todas las demás atrocidades estadounidenses. Pero, por ejemplo, Estados Unidos mata aproximadamente a 150.000 personas, 200.000 solamente en Tokio con bombardeos convencionales. Y posteriormente viene la ocupación, continúa de hecho la ocupación, Japón es un país ocupado, hay aproximadamente 50, 60 bases estadounidenses, lo mismo que en la península de Corea, en el sur. Y de pronto hay un despertar entre la población japonesa porque también hay como un cliché, un estereotipo que se reproduce mucho en Occidente de que la población joven de Japón está alienada totalmente. Esto no es así. Hay sectores que por supuesto son presa del capitalismo más demencial y acaban prácticamente en el ostracismo ante una sociedad más bien un gobierno que no se preocupa por la población a fin de cuentas. Pero hay un sector muy despierto, un sector que está descubriendo, por supuesto, las atrocidades imperialistas por parte de Estados Unidos pero también las atrocidades cometidas por el imperio colonial japonés, por ejemplo, en contra de China. Lo que hizo el sionismo, lo que está haciendo el sionismo, pero que ha hecho realmente desde 1948, desde la Nakba, Naksa y demás procesos, es algo muy parecido a lo que hizo Japón. Japón aproximadamente mató a 17 millones de chinos, sin mencionar los 3 millones de coreanos, población en Indonesia, en Filipinas y demás. Entonces, de pronto la población, muy parecido a lo que ocurre en el epicentro estadounidense, está descubriendo que pues, han vivido en una narrativa de tergiversación histórica y que en parte son responsables el gobierno japonés de haber empoderado aún más a Estados Unidos en el 45. Eso está pasando en otros países de este occidente, en el epicentro occidental, a ambos lados del Atlántico, en este caso en Estados Unidos, también en Gran Bretaña, Francia, España. España en menor grado, porque España nunca lo integraron en el siglo XX, fue prácticamente un adorno, un atraso absoluto que se vivía en suelo español, mientras las grandes potencias que aún sobrevivían en sus regímenes coloniales, llámese Francia o Gran Bretaña, se convertían en satélites por parte de Washington. Gran Bretaña, hablando que lo que mencionas entre las protestas populares, recordemos hace 2 semanas en suelo londinense más de 700.000 personas invadieron las calles de la capital británica y también se está empezando a ver que no nada más se reclama en contra del ente sionista las atrocidades, sino también en contra del imperio británico, porque a fin de cuentas la paternidad del proyecto sionista es británica. Más tarde le heredan los estadounidenses y en ese interludio británico-estadounidense, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, Francia se hace cargo. Esos son los tres mayores responsables de la existencia del sionismo y eso no quiere decir que los pueblos no se hayan entregado a la causa palestina, todo lo contrario. Es impresionante lo que ha ocurrido en suelo francés, en suelo español. Hay países que la lógica, por la historia que han vivido, llámese Irlanda, por ejemplo, pues es obvio, ¿no? También es mucho más congruente el apoyo a la causa
Palestina desde la población irlandesa ha sido constante desde que la República Irlandesa surge, también por el legado de terror de los británicos, que de hecho mantienen ocupado todavía el norte de Ibernia, el norte de Irlanda, ¿no? Pero con respecto a lo que mencionas, es impresionante cómo pueblos que, bueno, ni siquiera culturalmente tengan conexiones, se están volcando a la causa palestina. De Vietnam se entendería, ¿no? Porque obviamente tres imperios coloniales, primero los franceses, luego los japoneses y finalmente los estadounidenses mataron a millones de seres humanos, pero que fueron derrotados esos invasores imperialistas, ¿no? De Vietnam se entiende, pero de pronto que en Japón ocurra, que en países del mismo epicentro europeo también, llama mucho la atención. Creo que sí hay, a pesar del terror que se puede mostrar en las imágenes, hay algo paralelo, que es justamente tratar de contrarrestar ese terror de la única manera en que la gente puede hacerlo. La gente no tiene las herramientas mediáticas, tecnológicas o económicas para enfrentar directamente al negacionista. Si lo tuvieran, por supuesto, si tuvieran armas, lo harían. No me queda la menor duda, ¿no? Pero lo único que pueden hacer es volcarse a las calles y gritar. Es lo único que queda, ¿no? Gritar hasta un proceso genocidia, que es prácticamente de hecho, un sacrificio humano multitudinario por parte del sionismo. Es un show de terror. El sionismo quiere que veamos esto. El sionismo quiere que escarmentemos. Es una forma de decirnos, hay límites. Sus críticas tienen límites. No pueden ir en contra del sionismo, porque lo que estamos haciendo en contra de Palestina, ese terror se va a acabar exportando a otros contextos, porque así lo han hecho desde la fundación del sionismo en el 48, el proyecto sionista en el 48. Ese terror ha sido exportado a otros contextos, incluyendo América Latina. No, no lo dudo. Aquí sé que están las fábricas o los representantes de las fábricas de ellos de armamento y de equipos de seguridad que no son otra cosa más que de espionaje aquí en México, Sí, porque venden mucho, lo vendían muy bien con Peña Nieto, incluso todavía se reclamó que incluso este gobierno estuviera usando el Pegasus, el famoso, aquí lo vendían mucho aquí en Nuevo León. Adrián de la Garza, que es actual alcalde, lo compró en la vez anterior que fue alcalde y con eso tenía controlados a muchas gentes, por desgracia. Y pues bueno, y de aquí le venden a toda América Latina. Entonces aquí los tenemos hasta acá, estamos hasta acá sí, de ellos, aquí en México. No tenemos que mirar tanto allá, aquí estamos. Y como vimos recientemente, Carrefour sale con el embajador porque habían comprado armas y luego vimos que en Oaxaca sí. también compraron armas. O sea, dices, oye, ¿de qué se trata? ¿Son insensibles? Supuestamente son políticos y deberían, cuando menos, manejar las cosas diferente o no hacerlas públicas, porque eso es un bochorno, es una grosería. Entiendo que estos locos sionistas maltraten, maten, mutilen a los palestinos porque para ellos son basura. Ellos, la basura son ellos, pero para ellos los palestinos son basura. Lo decían, son animales humanos o menos que eso. Pero que los gobiernos como el nuestro con el dinero nuestro, compren ese armamento para usarlo o los equipos a nosotros, contra nosotros, ¿qué pasa ahí? Ahí sí estoy, ahí no estoy de acuerdo. Porque estás comprando algo que ellos venden, como se dice, probado en batalla. O sea, que ya probaron su eficacia usándolo contra la población de Palestina, la compran para usarla contra nosotros. Ahí sí no estoy de acuerdo, pero absolutamente no. Entonces te digo, el sionismo ya está aquí en ese sentido, desde hace tiempo, por desgracia. Ahí mencionaste, bueno, ahorita el caso oaxaqueño, que resulta más patético si consideramos que está vinculado al proyecto federal de la 4T. Exacto. Morena gobierna en Oaxaca, ¿no? Ujú. Entonces ese discurso se vuelve contradictorio. Sí, se festeja que ya se mencione por parte de en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se mencione que hay un genocidio. Ok, pero entonces, ¿cómo se fomenta el genocidio desde México? Le estás comprando armas al ente sionista, le estás comprando software, tecnología digital de intromisión y de espionaje. Sin ir tan lejos, por ejemplo, aquí en el mismo Valle de México, en el Estado de México, hay un municipio, Huixquilucan. Huixquilucan está totalmente militarizado por el sionismo. En Huixquilucan es donde habitan la mayor cantidad de judíos sionistas en suelo mexicano, aproximadamente 20,000, 25,000 sionistas que prácticamente viven en un contexto getificado de máxima seguridad por también todos los intereses que se mueven ahí. Un caso un poco más lejano, pero también en territorio nacional, meridionalmente hablando, pues la frontera chiapaneca guatemalteca, la tecnología
de la frontera con Guatemala pues, está militarizada con asistencia sionista. Es lo mismo que hizo en el periodo de Peña Nieto, en el primer periodo de Donald Trump, festejando Netanyahu que Donald Trump estaba construyendo un mejor muro, militarizándolo, por supuesto, con tecnología sionista. También hace lo mismo México para frenar a la población centroamericana que se dirige justamente a los estadounidenses, con asistencia también del sionismo. A eso creo que nos referimos cuando mencionamos que el terror ejercido por el sionismo en contra de Palestina, en contra de Líbano, en contra de Siria, etcétera, etcétera, no es tan lejano, por más de que lo veamos lejano, ellos tienen presencia aquí, porque a fin de cuentas eh, vivimos en un sistema de mundo capitalista y el sionismo produce exclusivamente eso, terror. Históricamente, en los últimos 50 años del sionismo ha estado inmerso en conflictos en todo el continente, en agresiones en contra de los pueblos. En el caso guatemalteco, por ejemplo, patrocinando a Ríos Montt, el dictador genocida. Ellos entrenan a los primeros caiviles. De hecho, es interesante porque Ríos Montt, el dictador guatemalteco, era, además de presidente y dictador y asesino de masas, también era un ministro evangélico sionista, ¿no? Ordenado en el mismo territorio estadounidense. Y así podemos ir descendiendo hacia el sur del continente. En Nicaragua, en contra del gobierno sandinista, los sionistas entrenando y armando a los contras. En Colombia, entrenando al cártel de Cali, a los narcoparamilitares. Durante la dictadura en Argentina, entrenando a los asesores en terror de Videla, lo mismo en el caso chileno con Pinochet. Eso es el sionismo. O sea, el sionismo, más allá de esta idea romántica de que van a exportar el terror con ideas, no, es terror materialmente hablando. Israel es una potencia en muchos sectores, en espionaje lo mencionaste, Pegasus, y además, por ejemplo, en la coyuntura que vivimos actualmente, uno de los grandes inversionistas en el proyecto Palantir. Palantir no nada más es un proyecto estadounidense y alemán, también es un proyecto sionista. Realmente la batuta la lleva actualmente el sionismo. Palantir, para que no lo sepa, es el terrorismo a través de la inteligencia artificial y la vigilancia absoluta de los seres humanos. Palantir es un mecanismo orquestado de entre las entrañas de los servicios de inteligencia estadounidenses y además del sionismo. Y ahora el principal promotor de la tecnología de inteligencia artificial en contra de los pueblos es justamente el sionismo. Recordemos la narrativa de Milekowski y las Netanyahu en los últimos meses asegurando que los blancos, que ellos consideran, como tú lo mencionas, animales humanos, amalequitas y demás, terroristas, entre comillas, niños y mujeres, por supuesto, palestinos, se hizo con el mayor equilibrio a través de los algoritmos vaya, de bombardeos inteligentes, ¿no? Ese es el terror. O sea, lo que está haciendo el sionismo ahora es enfocándose en acabar con la niñez y con las mujeres palestinas, obviamente evitando que exista una descendencia palestina, a través de, vaya, bombardeos que utilizan algoritmos que saben perfectamente que están atacando. Están acabando a la niñez, están acabando a las mujeres, a los ancianos, por supuesto, a los hospitales, a las universidades, a las escuelas, a las mezquitas, a las iglesias, a los cementerios incluso, ¿no? Entonces, ese terror lo tenemos que tener muy presente porque está a la vuelta de la esquina, porque a fin de cuentas, el sionismo es un tentáculo de Estados Unidos, es el Estado 51, es un enclave colonial y un laboratorio de guerra. Y tan pronto lo ponen en práctica en suelo palestino o en suelo libanés, ese terror lo van a acabar exportando vía Estados Unidos a nuestros contextos, porque a fin de cuentas la misma narrativa que manejan los sionistas en contra del pueblo palestino es la misma narrativa que te manejan los estadounidenses en contra de nosotros, en contra de la población de nuestra América, en contra de mexicanos, de centroamericanos, sudamericanos, árabes, musulmanes del sur de Asia, rusos, chinos, vaya, la lista es infinita. Todo aquel que no sea eurodescendiente supremacista es un blanco en potencia, ¿no? No solamente palestinos, mexicanos incluidos. Pues lo que dices es terrible porque, como dices tú, es de terror, porque no veo yo cómo frenar esto. O sea, tú puedes negociar diferencias políticas, incluso ahorita la guerra, pero Ujú, tú lo que quieres es ganar la guerra para apoderarte de ciertas cosas o que la otra persona no te haga daño, en fin. Pero aquí no vemos otra cosa que no es, que es acabar con el pueblo palestino, ya mm, sea porque lo matan ellos ahí o porque logren hacer que se vaya a otra parte para apoderarse de su tierra. Y abiertamente han dicho, y vamos por Jordania, por Egipto, por la gran Israel, y con un descaro y una soberbia mm, que yo digo, yo no, eso se me hace tan inaudito ver cuando Gavir y este Smotrich dan sus opiniones que digo, esto parece sacado de ciencia ficción porque no puede ser que alguien sea tan atroz, tan maléfico, tan malvado de mm, decir lo que dice si no fuera una película chafa,
norteamericana, pero no es una película, es la realidad de cómo se Ujú. expresan estos criminales, porque esos son, y que se sienten intocables, y que realmente te da uno cuenta que la actitud de ellos es, nos hacen el favor. Esa es la actitud. Lo he visto una y otra vez, como incluso en su momento, cuando hizo una declaración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la embajadora aquí le exigió, diciendo que no era suficiente, que tenía que decir más cosas. ¿Cómo dices eso a un presidente que te está alojando a ti? Tú no, sabes que eso no basta, no lo tienes que decir como nosotros queramos. Y luego vimos cuando la declaración del secretario general de la ONU decía lo que hacía también Israel en eso, cómo se lo amenazaron y dijeron, te vas a enfrentar a nosotros. La amenaza era abierta y más Ujú. recientemente vemos ahora que Francia hace el reconocimiento del Estado palestino, la amenaza, vamos a tomar represalias, y ahora nos vamos a quedar con Cisjordania y te vamos a quitar esto. O sea, todavía el descaro, y dices tú, ¿de dónde sacan esta criminalidad? Porque no puedo decir animalidad, porque los animales no son así, no los veo así. Estos son, yo creo que lo peor que he visto, o sea, porque incluso platicando con un judío, Martin Gack, cuando él decía, cuando empezamos a hacer las charlas, yo ya decía desde hace 5 años que esto era el nuevo nazismo. Y me decía, no, tranquilo, no puedes decir eso, como que no era políticamente correcto. Le comentaba que se Ujú. dijera. Ahora ya se dice. Pero él me dijo, no, Héctor, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque ellos son peores que los nazis. Sí. Peores que los nazis. Entonces dije, wow, tú ya te fuiste todavía a un extremo con una nueva clasificación. Porque al final de cuentas, cuando uno analiza, los campos de concentración estaban ocultos, se Sí. disfrazaban, no se decían. Y esto es abierto, abierto totalmente a las masacres. El estar cazando niños que van al lugar donde supuestamente les van a dar agua o comida para sus familias, porque ya no hay hombres que vayan, sino niños, y los estén matando ahí, que haya doctores que digan abiertamente, porque ya lo he visto demasiadas veces, que dicen, les disparan en la cabeza y en el pecho, o sea, para matarlos. Dices tú, ¿qué está pasando? Y lo que más me duele es que acá, donde yo estoy, me encuentro figuras en internet, que son artistas o gente que tiene, que es influencer, que lo que te habla y te dice, pobre Charles Kirk, Charlie Kirk, pobre mujer, pero qué tragedia. Y les digo, oye, a ver, espérame, está bien que se vaya toda muerte o el asesinato de un ser humano es doloroso, pero yo no veo ningún comentario tuyo empático con lo que está pasando en Palestina. Y sí, con alguien que asesinaron allá en Estados Unidos, que no hizo otra cosa que cosechar lo que él sembró. Ese es el punto. Él sembró eso y lo mató malamente un hijo de evangelistas, amante de las armas del Partido Republicano. Lo mató uno de los suyos, punto. ¿Que es horrible? Sí. Pero, ¿cómo? Digo, hablo aquí de mi país. Gente que no dice nada. Gente que ve esto y pueden voltear para otro lado. No lo entiendo. O que cuando dicen, vamos a borrar Palestina, ahora de castigo por lo que están haciendo los gobiernos, vamos a borrarlos y desaparecerlos, digo, ¿qué pasa? No he visto, no recuerdo haber leído en la historia, tú eres historiadora, no mejor, ¿sí? Una salvajada así. Sobre todo, ahora que hablamos de los tiempos modernos, que hay derechos humanos, que nos hablamos de la dignidad, la protección de los desvalidos. ¿Dónde está eso? Cayó todo en una máscara, en una hipocresía espantosa. Que creo que para muchos, en mi caso, por ejemplo, ahorita que estás hablando de máscaras, creo que es mejor, en mi caso, que esas máscaras se caigan a seguir con esta hipocresía pantallidiotas que históricamente ha existido, por lo menos en los últimos 70 años. Que la gente, que el mundo piense que, bueno, obviamente la población más desinformada y o ajena a lo que ocurre a nivel planetario, que piense que Estados Unidos es una fuerza positiva, civilizadora y demás. Y creo que es mejor, yo prefiero el cinismo a la hipocresía. En este caso Trump, por ejemplo, ¿no? Veamos las anteriores administraciones, Obama, por ejemplo.
Obama también era un asesino de masas. Claro. Obama prácticamente destruyó la República Árabe Siria, más tarde, además, Libia. Inició el genocidio en contra del pueblo yemení. La primera gran guerra dronizada, agresión dronizada del mundo fue contra Yemen. Está el famoso, por ejemplo, graffiti que está en Sana, la capital yemení, que hay un dron estadounidense y vaya, ¿por qué bombardeas una aldea? Prefiero ese rostro que el rostro hipócrita de Biden, por ejemplo. Y así sucesivamente hasta personajes llegando hasta Kennedy y demás, todo el Partido Demócrata, ¿no? Y otros republicanos también. Creo que por primera vez en la segunda administración Trump, Estados Unidos, estamos, en esta semana, de hecho, esta semana es muy llamativa en esta coyuntura. Por primera vez está mostrando toda la vulgaridad la abyección que es Estados Unidos en sí. Por ejemplo, mencionas lo de Charlie Kirk. Charlie Kirk era un hombrecillo nefasto, era un homúnculo asqueroso, un racista, un islamófobo, antimexicano. Bueno, puedo seguir, ¿no? Cualquier persona no blanca, supremacista, eurodescendiente, era antagónica a Charlie Kirk. Cualquier persona, ¿no? Y es interesante porque Charlie Kirk jamás apoyó la causa palestina. Lo que le cuesta la vida a Kirk es que empezó a alzar la voz en contra del ente sionista. ¿Por qué? Este sujeto que le dispara es un patsy, es un chivo expiatorio absoluto. Por qué matan a Charlie Kirk? Porque empieza a darse cuenta como un sector importante de la ultraderecha estadounidense dentro de MAGA que Estados Unidos es un país ocupado por el sionismo desde 1948, principalmente desde el 68 en adelante. Y obviamente hay un sector dentro de la política de extrema derecha estadounidense que no se ha subordinado al sionismo, porque la mayoría están o chantajeados o auténticamente son sionistas cristianos evangélicos, que es el verdadero músculo del sionismo. Charlie Kirk no era parte de este grupo, era, vaya, de la vieja cepa de la ultraderecha conservadora estadounidense, y de pronto denuncia, hace comentarios de hecho bastante mínimos. Bueno, si consideramos lo que estamos hablando en este momento, lo que decía Kirk no era nada, pero ¿por qué le ponen prácticamente la soga al cuello? Porque el impacto que tenía entre la masa estadounidense que apoya a Donald Trump era bastante fuerte. Y lo que podía hacer este sujeto en los próximos años era preocupante para el ente sionista, porque ha ocurrido una desbandada por parte de los sectores importantes de la ultraderecha. Tenemos el caso, por ejemplo, no es el único. Tenemos a Candace Owens, tenemos a otros personajes como Tucker Carlson y demás personas que históricamente apoyaban al ente sionista y que se han dado cuenta pues, que el ente sionista manipula hasta presidentes y que prácticamente son sus empleados. Hablando de Trump, desde antes de ser presidente incluso, ¿no? Con los magnates casineros como Sheldon Adelson y vaya, toda la plutocracia judeo-estadounidense, ¿no? Y esto no lo estoy diciendo en un contexto obviamente ni judeófobo ni nada, o sea, la plutocracia estadounidense, gran parte de esa clase dominante es controlada por judíos con vínculos sionistas. Ahora bien, con respecto a lo de Palestina y el nazismo, por ejemplo, ¿no? En el nazismo había cierto pudor, por supuesto. Gran parte de la población alemana, que también estaba fanatizada al extremo, decenas de millones de seres humanos adoraban a Hitler y votaron por Hitler y amaban a Hitler y aplaudían a los desfiles de las SS, de la CSA, etcétera, etcétera. No desconocían lo que ocurría, por ejemplo, en contextos como Treblinka o en contextos, no sé, en Auschwitz, Birkenau y demás, ¿no? No sabían que había campos de exterminio, no solamente en contra de la población judía europea, sino también en contra de población eslava, comunistas, gitanos, homosexuales, vaya, o sea, podría seguir, ¿no? Había todavía ese pudor de ocultarlo, de no mostrarlo públicamente. Hemos llegado, vaya, casi 80 años después de eso a un punto en que lo que hizo la raza suprema, como se autodenominaban los nazis, queda opacado por lo que hace el pueblo elegido, de acuerdo a su lógica supremacista y delirante pensamiento mágico. Porque lo que quieren, a diferencia de lo que hacían los nazis, ellos quieren que vean que están haciendo eso. Y lo han dicho públicamente, todos aquellos que no sean judíos sionistas son un blanco potencial. Son infieles. ¿Quiénes van de la mano con Netanyahu cuando retorna al poder como primer ministro en 2022, cuando tiene que ser coalición para llegar nuevamente al poder?
Mencionaste a dos personajes importantes, hay más, pero son los más emblemáticos. Ujú. Itamar Ben-Gvir, Ajá. alias el kurdo, de familia kurdo-iraquí judío-sionista, invasores, por supuesto, y Bezalel Smotrich, alias el ucraniano, descendiente de vástago de descendientes de judíos ucranianos. Subotniks, además, recién conversos en los 200 años al judaísmo, como la mayoría de la población ashkenazi conversa el judaísmo en los 600 años, porque los judíos no son un pueblo como tal, es un movimiento religioso. ¿Quieren saber quiénes son los verdaderos semitas? ¿Quiénes son los descendientes de los judíos de Judea? Pues por supuesto los palestinos, ¿no? Pero más allá de esto, ellos públicamente lo han mencionado. Nuestra labor es exterminar a todo aquel que no sea judío sionista. Aquellos que se inclinen a nosotros serán respetados, serán buenos salvajes, por decirlo en este contexto supremacista. No serán parte de los amalequitas o de los animales humanos, como se atreven a calificar a los palestinos. Pero, ¿qué incluye esto? Que nos apoyen en nuestro gran proyecto del Gran Israel, de Río Río, desde el norte de África en el Nilo hasta el oeste de Asia, en la zona mesopotámica, en el Éufrates, ¿no? Entonces, a diferencia de los nazis, este exterminio de un pueblo, que no comenzó, por supuesto, hace 2 años, comenzó hace realmente desde 1948. En el 48, aunque la gente no lo veía, ya se utilizaban armas químicas en contra de la población palestina. Los pozos de agua de las aldeas palestinas y bueno, también más tarde libanesas, eran envenenados para que la población palestina no pudiera beber, para que no pudiera alimentarse y tuvieran que abandonar su territorio, ese territorio ocupado por los invasores eurosionistas, ¿no? Pero hasta ese punto también el sionismo tiene cierto pudor, no lo pueden mostrar públicamente todavía. En este momento están totalmente desfachatados. O sea, el cinismo que están viviendo, creo que solo puede equipararse al cinismo que se profesa desde la Casa Blanca. Ese excepcionalismo del primer pueblo elegido, de acuerdo a la lógica supremacista, pero también del segundo pueblo elegido, como se autodenominan los estadounidenses desde su fundación a finales del siglo XVIII. Un faro de la democracia, de la libertad, etcétera, ¿no? Guiados por la divina providencia, los estadounidenses, y por otro lado los sionistas elegidos por una divinidad, por Yahvé, para conquistar todos los pueblos, aunque ellos no sean descendientes de los judíos de Judea de hace 2500 años, ¿no? Más allá de esto, llegamos a un nivel en que el necropoder, la necropolítica está totalmente, la pulsión de exterminio es algo nunca antes visto. Por supuesto, esto siempre ha ocurrido, pero nuestros ojos, y además en tiempo real con los avances tecnológicos, no lo podían ver al mismo momento que ocurría. Porque si cruzamos el Mar Rojo ya en el continente africano, lo que ocurrió en Congo, lo que ocurrió en Uganda, lo que ocurrió en todo el contexto africano, realizado por los imperios coloniales europeos, citando el caso congoleño, que es tristemente célebre, lo que hizo Leopoldo II, exterminando a 15 millones de congoleños, es igual de atroz que lo que está ocurriendo en contra del pueblo palestino. Sin embargo, a comienzos del siglo XX no se podía presenciar. Ahorita lo estamos viendo y peor aún, los sionistas lo hacen tendencia en las redes sociales, burlándose de la población palestina, transvistiéndose con ropa de mujeres palestinas asesinadas para hacer tendencia en TikTok. Eso es el sionismo, pero es un sionismo que cuenta con total apoyo del imperialismo estadounidense. El sionismo no existiría sin el apoyo europeo y posteriormente estadounidense, es lo que hay que entender. Ahora están jugando que el imperio británico reconoce al Estado palestino, pero fue Gran Bretaña que parió al proyecto sionista en la década de los 10, y si no hubiera sido por Gran Bretaña, por Francia y por Estados Unidos, lo que estamos viendo no existiría. Probablemente toda la geografía, además del oeste de Asia, Medio Oriente, Mashrek, como le quieran llamar, sería totalmente distinta, porque llegan los británicos y franceses a insertarse en ese escenario a comienzos del siglo XIX, todavía cuando en México no ni siquiera logramos la independencia, y empiezan a crear estados títere a través de reyesuelos, los Al-Thani, los Al-Maktoum, los Al-Nahyan, más tarde los Hachemíes en Jordania, más tarde los Al-Saud, bueno, en Arabia Saudí. Instalan gobiernos títeres después de la traición de Sadat en suelo egipcio, etcétera, ¿no? El sionismo es la torre de control, de operación de todo esto. Si es un genocidio, por supuesto, pero la verdadera naturaleza del proyecto sionista es imperialista, extractivista y de naturaleza colonial, que no dista mucho de otros proyectos coloniales creados por Occidente. Llámese, por ejemplo, lo ocurrido en Sudáfrica o en Rhodesia, etcétera, etcétera. La misma naturaleza de Estados Unidos. Se entienden perfectamente. El sionismo es un reflejo del imperialismo estadounidense. ¿Cómo se creó Estados Unidos? De la misma manera que se creó el sionismo. Solamente un dato. No es bueno, las coincidencias no existen, pero es interesante. En 1848, México le roban la mitad del territorio a Estados Unidos, ¿no? Bueno, para que la gente, si hay alguien que no lo sepa en suelo mexicano, California, Colorado, Arizona, Nuevo México, Texas, parte del estado de Oregon, bueno, además Nevada, Utah, parte de Wyoming, etcétera, ¿no? 101 años después exactamente, viene la creación del ente sionista, en 1948.
Y por cierto, se habla mucho, mencionas también el caso de la ONU, ¿no? Hasta este momento, Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, portugués por supuesto, se niega a decir públicamente que este es un proceso genocida en contra del pueblo palestino. O sea, el nivel de sumisión, incluso por parte de la ONU, que tiene una responsabilidad clave en 1947, cuando viene la partición de Palestina, que le entregan más de la mitad del territorio palestino sin preguntarle a un palestino lo que quería, a más de la mitad a los invasores segregacionistas, eso es responsabilidad de Naciones Unidas, ¿no? Por eso digo que no nada más es el sionismo, bueno, es el sionismo, pero este engranaje, esta maquinaria que lo sostiene es Occidente como tal. Y por primera estamos viendo la naturaleza de Occidente. Vaya, los mismos occidentales, las mismas personas que habitan el epicentro de Occidente, estadounidenses, londinenses, parisinos, población en Bruselas, en Madrid, está viendo lo que es Occidente. Porque comenzó, esta fase es en Palestina, pero esto tiene 500 años, desde finales del siglo XV, y comenzaron por América. Mira, toda la información que nos das me dejas así bastante con material para procesar. Lo que la pregunta que me haría yo como ciudadano común es, ¿cuándo va a parar? Porque si vemos incluso toda una maquinaria eh, trabajando muy duro para lograr los propósitos oscuros y criminales, que es eliminar Ujú, la población palestina, apoderarse todavía de redes sociales que no les favorecen, porque eso lo dijeron casi al principio, cuando vieron que había manifestaciones estudiantiles en Estados Unidos. ujú. Llegué a leer cuando decían los mismos del gobierno israelí que tenían que invertir más dinero en redes sociales, como para censurar y apoyar evidentemente la causa de ellos, y les sobra lo que les sobra es dinero. Ujú, Entonces, ¿cómo paras eso? O sea, me refiero, es toda una organización, están perfectamente organizados, no es algo que se les ocurrió. Tienen trabajando años y con una sola meta, y para lograr esa meta no les importa el costo que sea, violar lo que sea, aplastar al que sea, porque tienen una meta ahí. Y la gente, no, la gente común, los pueblos comunes, no se manejan así. Me refiero, lo que cada pueblo en común es, déjame en paz, quiero vivir en paz, yo no te metas conmigo, estoy haciendo mi vida. Pero la forma en que ellos manejan, ya no nomás las cosas en Palestina, sino acá, ujú, te obliga a que tomes una decisión. ujú, Y si tú tomas la decisión, entonces tú eres antisemita, tú eres ujú. terrorista, tú estás apoyando a Hamas. ¿Por qué? Porque no acepto o me opongo al genocidio que están haciendo estas personas. Estos criminales, porque personas no les podría decir así nada más, les digo, no sé qué palabra poner. El asunto es, ¿cómo paras eso? El sionismo, a ver, hay dos posibilidades. Lo que están haciendo, que están jugando al policía malo, Gran Bretaña, Francia, todos los que últimamente han reconocido al Estado palestino, los europeos principalmente, están jugando al policía bueno, mientras el policía malo es Estados Unidos, apoyando al sionismo. Ellos aseguran que el reconocimiento del Estado palestino llevará prosperidad, concretamente a Gaza y Cisjordania, pero esto no es así, obviamente. ¿Por qué? Porque el mismo, bueno, las declaraciones de Milekowski cada 15 días lo afirman. Nosotros no vamos a permitir que exista un Estado palestino. Y antes de Milekowski, el invasor polaco Ariel Schneiderman, alias Ariel Sharon, dijo exactamente lo mismo. Incluso la izquierda, aunque no existe izquierda en suelo de la Palestina ocupada por parte de los sionistas, los Ehuds, Ehud Barak, alias Ehud Borg, Ehud Olmert y demás han dicho que jamás vamos a permitir la existencia de un Estado palestino. A pesar de que asesinan a Isaac Rabin, además un sionista supremacista, revisionista vinculado al cajanismo, Isaac Rabin buscaba fracturar el proyecto sionista. Obviamente esto no agradó que se limaran asperezas públicamente, entre comillas, durante los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat. Todos los primeros ministros, desde el fundacional, que es David Grun, alias David Ben Gurión, han dicho que jamás van a permitir a la extensión del Estado palestino. Por eso el antisionista no tiene fronteras oficiales. Por eso, si ustedes ven, no hay como tal una constitución. Todo está dispuesto a cambiar porque ellos lo han dicho. David Grun lo dijo, David Ben Gurión lo dijo. Nuestro territorio va a ir cambiando paulatinamente, se va a ir haciendo cada vez más y más y más grande. Y así se anexionaron en el 67 los Altos del Golán, por un momento también el Sinaí egipcio, etcétera, etcétera. El sionismo, a pesar de que se crea un Estado palestino y este sea, entre comillas, apoyado públicamente por los imperios coloniales europeos, llámese Francia o Gran Bretaña, el sionismo va a seguir expandiéndose y no le va a poner ningún límite.
Y si vaya, alguien se sale de la esfera de control del proyecto sionista, pues ahí podemos ver las consecuencias, ¿no? Además, sin mencionar que gran parte de las cúpulas occidentales están convencidas del proyecto sionista, porque también es extremadamente efectivo y así lo ha sido para Occidente en los últimos 50 años. Todas las agresiones en contra de los pueblos del Magreb y del Masrek han sido comandadas por el sionismo de acuerdo a la política exterior sionista. La invasión de Irak, la segunda invasión de Irak en 2003, Tormenta del Desierto en el 91, en el 90, perdón, la agresión en contra de la Yamahirilla en Libia, en contra de Muammar Gaddafi en 2011, el inicio de la agresión multinacional en contra de Siria, lo que está ocurriendo en contra de Yemen, que también están los saudíes y los emiratíes metidos hasta los dientes, que dicen apoyar públicamente a la causa palestina, pero ni una bala les han dado, además de los jordanos, etcétera. Todos ellos son cobijados justamente por el sionismo, porque además estos estados títere de reyesuelos árabes no tienen legitimidad alguna, no fueron electos por una democracia representativa o cualquier forma de democracia, fueron impuestos por Gran Bretaña, por Estados Unidos, comenzando con los Emiratos Árabes Unidos. Prácticamente se dedicaban a la piratería a comienzos del siglo XIX, llegan los británicos, les dicen, les vamos a dar protección en contra de sus aliados, permítanos crear un estado títere aquí en la región, en el Golfo Pérsico, y así nacen Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los únicos que han apoyado la causa palestina? Quienes entienden cuál es la única manera directa de enfrentar al ente sionista. No, obviamente no con organismos internacionales secuestrados o inutilizados por el imperialismo. No, la única manera de apoyar a la causa palestina es con armas. ¿Qué necesita Palestina? Además de alimento y medicinas, armas. Armarse hasta los dientes porque están combatiendo una resistencia popular como Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular, hasta cierto punto Fatah, si es que se puede decir que Fatah sigue combatiendo en contra de una potencia nuclear, química y biológica, que además es una potencia también mediática a nivel planetario. Lo que ocurre el 7 de octubre, de hecho, es muy representativo. Inmediatamente después de que ocurren los hechos, hablan, hay 1.500 muertos. De hecho, creo que tú lo mencionaste ahorita, una cifra que rebasa el millar. La mayoría de los muertos, invasores, por cierto, sionistas, que estaban en un rave enfrente de un campo de concentración, no fueron masacrados por la resistencia palestina. La resistencia palestina no le sirve de nada masacrar sionistas. Ojalá lo hicieran, lo podrían hacer de hecho, ¿no? Lo que le sirve a la resistencia palestina es tomar rehenes. ¿Para qué? Para canjearlos por los más de 9.000 palestinos en las mazmorras sionistas, algunos desde hace 3 décadas. Algunos entraron como niños, hoy rebasan los 40, 50 años de edad en las mazmorras sionistas. Para eso ocurre el 7 de octubre, porque también el 7 de octubre fue una respuesta a los hechos inmediatos de la agresión en contra de Palestina por parte de la administración Netanyahu, tanto en suelo cisjordano, pero también en suelo gazatí. Entonces, la mayoría de los muertos en ese momento son por parte de los helicópteros Apache. Si nosotros vemos las imágenes de lo ocurrido en las fronteras con suelo gazatí, estamos viendo hileras, hileras de automóviles carbonizados prácticamente. Los palestinos no tienen esa tecnología. Ojalá la tuvieran para resistir, no la tienen. Quien las tiene, por supuesto, es el sionismo, es la llamada doctrina Hannibal, en honor al, bueno, bueno, no le rinden honores al gran monarca cartaginés. ¿A qué se refiere? Acabar todo, tierra quemada absoluta, no queda ningún testigo. ¿Para qué? Para que no sean tomados como prisioneros y como rehenes y puedan soltar información. El sionismo los exterminó y paralelamente la maquinaria mediática occidental subordinada al sionismo desde Hollywood, desde California, desde Nueva York, soltaba estas letanías de bebés en bayonetas, bebés ejecutados, mujeres violadas, bueno, todo lo que, esos videos que nunca han salido a la luz ni saldrán porque obviamente no ocurrieron esas cosas, ¿no? Entonces, quienes entiendan, hay dos formas de apoyar a la causa palestina. Una desde nuestra trinchera mediática o comunicacional, hablando, corriendo la voz, mostrándole a la gente en cualquier contexto lo que es Palestina, lo que está viviendo Palestina y que Palestina es nuestro reflejo. O dos, un apoyo mucho más directo y frontal, atacando directamente al ente sionista. ¿Quiénes hacen eso? Muy pocos. Yemen, por supuesto, y no va a decir Ansarolá ni los hutíes, no, porque es la totalidad del pueblo, del pueblo yemení. El pueblo yemení cuyo último presidente fue asesinado y Sí, era un suní, no era ni siquiera un hutí Saidí Quintano, era un suní. Yemen, Hezbollah en solo libanés, ahí sí tengo que separar el gobierno libanés, que es una broma, sí, y la resistencia libanesa con Hezbollah, el Hezbollah iraquí, toda la resistencia iraquí, y por supuesto el mayor apoyo a la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán puso en jaque al ente sionista. Ahí se vio la fragilidad que el ente sionista es justamente eso, es un enclave colonial estadounidense. Y de hecho tuvo que pedir ayuda a la administración Trump para enfrentar
a la República Islámica de Irán, porque si Irán seguía 3 días más con esa envergadura de ataque, con misiles que no eran todavía la última generación, el ente Exacto. sionista hubiera sido arrasado. Su única manera de supervivencia era utilizar armas nucleares. Por eso entró Washington, porque no les va a permitir usar armas nucleares. Lo mismo que querían hacer en el 67 en contra de Egipto. En el 67 estuvieron a punto de usar armas nucleares, solamente que entró el gobierno moscovita, el Kremlin, la Unión Soviética y Estados Unidos al mismo tiempo para frenarlos, porque no podían mostrar públicamente que tenían armas nucleares, más de 400 además, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué se puede hacer en contra del ente sionista? Continuar esta narrativa, lo mencionaste muy bien ahorita. La Hasbara, el discurso, la explicación se ha derrumbado por completo, al grado que tiene que salir este personaje nefasto que es Larry Ellison, uno de los fundadores y CEO, ex CEO de Oracle, para comprar TikTok. ¿Por qué? Pues porque TikTok fue, por supuesto, con infraestructura china, fue un gran aliciente para la causa palestina en suelo estadounidense. Tienen que comprarlo porque el discurso se ha agotado. El poder mediático del sionismo está absolutamente perdido, no tiene nada que hacer. Ahora, el único apoyo del sionismo públicamente, más bien a nivel global, es el imperialismo estadounidense. No hay más, es lo único que tienen. Y es su última ficha para pues, poder continuar con este proceso de exterminio, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo se puede apoyar a Palestina? Pues sí, obviamente con armas. Es sonista Palestina, siempre lo ha necesitado, porque siempre ha habido una asimetría absoluta en contra del agresor sionista que ha recibido, para que no, por si hay alguien que no lo sepa, aproximadamente medio millón de millones de dólares. Millón de millones de dólares, medio millón. O sea, casi casi un millón de millones en los últimos 76 años, ¿no? Entonces, para que vean, y mientras tanto tenemos a la resistencia palestina combatiendo con cohetes caseros. Eso es Palestina, ¿no? ¿Qué necesita Palestina? Armas. Me ha sorprendido leer información árabe de lo que pasa precisamente en las batallas, que le llaman distancia cero, que se enfrentan ellos cuerpo a cuerpo con el invasor, en este Y caso, le los de tienen Hamas. terror, además, a los palestinos. Sí, les tienen terror. Y me ha tocado y leer cosas que me asombran y que me duelen, porque lo último que sé que estaban haciendo era, al riesgo enorme de las bajas que pudieran tener, era hacer que se acercaran, ahora que los están acabando ahí en el Gaza, y buscar la manera de capturar soldados, que han capturado ya varios. Mm, Y leí una nota de pues un combatiente, una resistencia en Palestina, de que cuando habían tendido una trampa, que estos que creen que ya controlaron todo y estaban peleando y sintió que se iban a escapar ujú. estos sionazis, se inmoló para acabar con ellos. Sí, sí. O sea, yo digo, ¿tienes idea del nivel de dolor, de desesperación que tiene que llegar un ser humano para decir, yo me muero, no me importa, lo que quiero es acabarme con todos los que pueda? ¿Qué le habrán hecho a su familia? ¿Cuántos le han de haber matado? ¿Cómo ha vivido todo el tiempo para llegar a decir, no importa, doy mi vida en Ujú, esto? Digo, a eso le llaman estos desgraciados terroristas, cuando los terroristas son ellos. Estos están defendiendo su tierra, su gente, su familia, con las uñas. Yo cuando leí esa frase que dijo Arafat, yo no la entendí, tardé años en entenderla, porque tienes que entender también que no había en ese momento, y todavía, la forma en que los medios hegemónicos de la derecha se imponen es pavorosa, y a veces se tarda uno en aprender a leer entre líneas y entender lo que dice. Arafat dijo, el ejército más valiente del mundo es el palestino, porque combate con piedras. Y es cierto, el más ujú. valiente es el palestino, porque no tienen armas, pelean con lo que tienen, con sus uñas y están peleando, resistiendo, resistiendo, resistiendo. Y dices tú, wow. En más de una ocasión he dicho yo que los tratan como animales, los tratan como si fueran basura. Y no, yo digo, no tengo el orgullo de ser palestino. Pero ser palestino es más que nacer ahí. Es un estado mental, un Sí. estado del corazón. Y creo que ahí es donde puedo equipararme y aspirar a ser palestino, en la forma en que ellos pelean, la forma en que no se rinden, porque no se rinden. Y luego todavía, porque hemos tenido oportunidad de hacer charlas con gente que está ahí en Gaza. No, no sé si me puedo apoyar ahorita
nuestro productor Penagos, hicimos una, ¿te acuerdas? En la que estaba él con un teléfono, hablándolo en las calles de Gaza y estaba todo destruido. Y nos dijo la persona que nos estaba ayudando a traducir, aprovecha, Héctor, la charla, porque a lo mejor ya no va a vivir él mucho tiempo, porque él estaba como periodista transmitiendo ahí. Y ver todavía que hablaba con calma y que sonriera, porque eso es algo que a mí me sorprende del pueblo palestino, que todavía tengan capacidad de sonreír con toda esa destrucción, con todo ese abandono que tienen del pueblo mundial, menos de los hutis, que digo, y allá en Yemen digo, wow, ellos salvan la dignidad de la humanidad dando la cara por Palestina. Y lo que tú dices es cierto, necesitan armas, necesitan medicinas, necesitan dinero. Eh, likes, ¿qué les puedo decir? Pero lo que necesitan es eso para poder defender su tierra. Y la gente no entiende que lo que les hacen a los palestinos nos lo van a hacer a nosotros. Nos lo Sí. van a hacer a nosotros. Y no lo hacen. Acuérdense que en Atenco, cuando estaba Peña Nieto, los que hicieron esas violaciones y esas atrocidades fueron destacamentos policiales entrenados en Israel. Los Fueron tres órdenes entrenados de ahí. gobierno, además. Los tres órdenes de gobierno. Municipal, estatal y federal, además. Todos son entrenados ahí. Mexicanos entrenados allá con dinero nuestro para que vengan a agredirnos a nosotros. Yo digo, eso es intolerable. Es para que nosotros salgamos a la calle. Y recuerdo cuando ese nefasto gobernador de Puebla, panista, que murió con su esposa en un accidente de helicóptero, que luego se dijo que era que porque eran guachicoleros y lo mandaron matar y le querían culpar al gobierno federal en ese entonces, y no. Mandó también que era la moda, mandar que se entrenaran a Israel. Y lo primero que hicieron cuando hubo una manifestación en Puebla fue dispararle una bala de goma a un niño y lo dejaron tuerto. Sí. ¿Qué es lo que hicieron estas fuerzas entrenadas también en Chile con los sus estudiantes allá, todos entrenados ahí en Israel, y también en Colombia, cuando empezaron las protestas que finalmente llevaron a la presidencia a Petro? A todos los mataban o los dejaban tuertos, porque es lo que les enseñan estos criminales a los que van a entrenar allá, a tratar a los mexicanos, siendo ellos mexicanos, como si fuéramos basura, como si fuéramos palestinos. Entonces, yo digo, desde ahí tendríamos que dar la batalla. ¿Sí? Digo, es muy, muy doloroso y veo yo, por ejemplo, cómo ahí lo siguen invadiendo y cómo les mete susto tras susto. La forma en que Israel dice, hubo un incidente de seguridad. Cuando dicen incidente de seguridad, fue que los de Hamas les dieron en la madre, Ujú. que no pudieron con ellos, es lo que están diciendo, porque se les enfrentan sin armas, sin tener satélites, sin tener aviones, sin tener la última tecnología, sin tener inteligencia artificial, los enfrentan y les ganan. Digo, porque no han podido con ellos. Digo, a mí me sorprende y valoro ese espíritu indomable, esa resiliencia. La verdad no, yo creo que es uno de los más grandes ejemplos heroicos que he visto de un pueblo en defensa de su gente. Y creo Es, que todo lo que estás diciendo, o sea, la gente lo puede ver las imágenes, digo, no es muy difícil de encontrar un acto de heroísmo por parte del pueblo palestino, de resistencia digna, porque toda la vida de los palestinos se basa en eso, a fin de cuentas, ¿no? Pero si hay algo cercano a nuestra época que pueda mostrarlo, son los últimos, iba a decir los últimos días, últimas horas, últimos minutos, segundos de Yahya Sinwar, que justamente el ente sionista buscaba colocarlo como, ven, lo matamos, ¿ya vieron? No son imbatibles, se ocultan en las sombras, pero nosotros acabaremos con ellos. Y todo, de hecho, generó un fenómeno mediático que creo que en unos años tendrá el mismo poder, su imagen, la iconografía de Yahya Sinwar como lo tuvo la imagen del Che Guevara o demás personajes, ¿no? Porque lo último que está haciendo es, pues prácticamente está en la silla frente a un Ujú. dron que lo está grabando y ya no tiene un brazo, ya no tiene movilidad y sigue defendiéndose. Eso es Sigue Palestina, disparando. Y sí, lo hicieron ellos como para burlarse y se le sí, revirtió. sí, La, claro. la fiereza de él fue enorme, o sea, enorme. Es otra dimensión humana que ellos jamás van a entender porque no tienen ese nivel. Sí, Son enanos en relación a eso. Me y es, refería, hace un ajá. momento, el productor me mandó la charla que tuvimos con Wissam Fatih Sakbar, Ujú, que trabajaba de periodista con un teléfono, sí, haciendo lo que podía ahí. Y bueno, y me refería al gobernador de Puebla, este nefasto Moreno Valle. ujú, Nefasto, porque todos los de derecha son nefastos. Y veo la culminación de la derecha en ese sionismo criminal
que hace todo lo que hace ahí en Palestina, como también en toda esa derecha, en México también, que no dice nada. Yo quiero saber qué ha dicho el PAN. ¿Cuándo dice algún diputado panista o senador panista o un gobernador panista, oigan, paren ese genocidio, pobres niños? Yo no he visto, por favor, si alguien sabe de eso, que me diga, porque yo no he visto de eso nada, Es, es, absolutamente nada. es muy curioso porque, citando el caso del panismo, ¿no? O cualquier bueno, cualquier derecha en cualquier contexto de América Latina. El panismo nació como un partido nazi. Si Exacto. no, lean cómo Gómez Morín escribía en revistas nazi, tal cual, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Históricamente, los nazis, uno de sus principales blancos, o los filonazis en nuestro contexto, pues eran judeófobos. Históricamente, el nazismo fue judeófobo, fue su principal blanco. Cuando viene la fundación del sionismo, en la década de los 10 y de los 20, no del ente sionista, sino la fundación y el apoyo del sionismo abiertamente por parte de los imperios coloniales europeos, los próceres del sionismo dicen públicamente que los grandes antisemitas serán nuestros mayores aliados. Eso se empezaba a ver desde el primer Congreso sionista en 1897, si no me equivoco, todavía con Theodor Herzl vivo. Él estaba seguro que cuando se fundara el ente sionista, las naciones que históricamente han sido judeófobas, o sea, prácticamente toda Europa, se iba a volcar a apoyar al sionismo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Incluso también los nazis en el contexto latinoamericano, los filonazis, las ultraderechas y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que salen de Europa los judíos, bueno, obviamente no salieron todos, pero por lo menos 6,5 millones, que son los descendientes actuales de todos los que invaden Palestina en los 40, se soluciona el problema judío o la cuestión judía. Y lo decían, o sea, David Ben Gurión y Theodor Herzl y demás personajes, el padre del sionismo revisionista, Siev Jabotinsky, decían eso, que era además admirador y tenía correspondencia con Mussolini. Jabotinsky decían que tarde o temprano Francia, Gran Bretaña, incluso a la Alemania nazi, iba a apoyar al sionismo. ¿Por qué? Porque dejaban de ser un problema y se convertían en la vanguardia de la rapiña eurooccidental. Tal cual, ¿no? Y lo siguen diciendo abiertamente los sionistas. Nosotros somos los representantes de la civilización, además de un pueblo elegido, de acuerdo a su óptica. Somos la vanguardia de la civilización. Estamos civilizando, acabando con los enemigos de la civilización, los islamistas. Es curioso, pero el día de hoy, justo hace unas horas de que empezáramos a tener esta conversación, el mandamás de Al Qaeda en suelo sirio y uno de los fundadores, además de Daesh, del Estado Islámico de ISIS en suelo sirio, cuyas banderas hoy ondean lamentablemente en Damasco después de desaparecida la República Árabe Siria, hoy fue recibido por Marco Rubio, que además es el vástago del narcoparamilitarismo y la mafia cubano-estadounidense suelo de Miami, ¿no? Y ahí podemos ver, les preocupa tanto el islamismo, pero reciben Ahmed al-Shara o al-Golani en este momento en suelo neoyorquino, 12 días después de que se conmemoraron los ataques del 11 de septiembre, que por supuesto creo que a estas alturas nadie sabe, todo el mundo sabe perfectamente que fue una bandera falsa, obviamente, ¿no? Pero más allá de esto, ¿a qué voy con toda esta pantomima que estamos viviendo? Que es un asco realmente. Nunca habíamos visto el nivel de abyección que hemos visto últimamente en Estados Unidos y en Europa. Creo que todo se compensa con todo lo que se ha estado narrando y las palabras que has dicho. Porque si hay algo positivo, algo rescatable en toda esta inmundicia que se vive, es la causa palestina. La resistencia palestina por un lado y cómo las masas, los pueblos se han volcado a favor de la causa, ¿no? Ahí se puede ver la balanza de lo que es esa civilización occidental vaya, lo voy a decir públicamente, necrófila, absolutamente llevada al límite en la pulsión que tienen por la barbarie y el salvajismo y por otro lado, lo más puro que es la resistencia de los pueblos, y en este caso la resistencia palestina, sin importar si es Hamas, sin importar si es la yihad islámica, sin importar si es Fatah, quien sea, ¿no? Y también algo muy interesante que es lo que más preocupa al sionismo, el cambio generacional en el occidente. En 10 años, si de por sí el discurso, la Hasbara, se ha derrumbado, en 10 años el apoyo directo que recibe el sionismo se va a derrumbar también. Porque las generaciones, los más jóvenes en Estados Unidos, en suelo inglés, en suelo francés, en suelo europeo, tienen una perspectiva totalmente distinta de lo que es el sionismo, ¿no? El sionismo tarde o temprano va a desaparecer, de eso no queda duda. El sionismo por lo menos secular judío o judío revisionista o judío religioso. No así tal vez el sionismo cristiano, evangélico, principalmente en suelo estadounidense. El problema es que el sionismo no es que no vaya a desaparecer, sino que en ese tránsito de desaparición, extinción del sionismo, puede desaparecer la identidad palestina y la libanesa, y la siria, y la iraquí, y la iraní, la egipcia, etcétera, etcétera.
El objetivo es frenarlos antes de que continúen su exterminio de los pueblos, no hasta que, vaya, se desmoronen porque no reciben apoyo de Occidente. Ese es el gran objetivo, es lo que los gobiernos occidentales no entienden. Ok, reconoce a Palestina, pues deja de reconocer al ente sionista y deja de armarlo hasta los dientes. Es ilógico y absurdo que reconozcas un Estado como el palestino si no dejas de reconocer al principal fuerza que asedia, humilla y destruye la identidad palestina, que es el sionismo. Pues mira, lo que nos has dicho es muy interesante, nos has dado muchos datos. Yo creo que cualquiera que nos haga favor de escucharnos se va a dar cuenta que como historiador cumples y de manera sobrada con todos los datos que das. Yo me quedo con esta charla dolido. Cuando yo empecé a hacer estas charlas me pasaba un fenómeno muy raro que no lo decía. Sentía una sensación en el pecho, no la identificaba. Todas las charlas eran duras, dramáticas, no había final feliz, porque llegamos a hablar con gente que estuvo hasta 20 años encerrado en esas mazmorras criminales que tienen ahí, sin delito alguno. Y yo los veía felices, parecía que habían estado en un spa. Me acuerdo que a uno le pregunté, que era escritor además, le dije, oye, ¿por qué te ves así tan rozagante? ¿No? ¿Por qué no te sientes molesto? Porque te quitaron 20 años de tu vida. Y dijo, fue una experiencia nada más. Yo dije, ¿qué está pasando? Han sido muchas charlas las que hemos hecho con Palestina y paulatinamente yo te digo, sentía una sensación aquí y tardaba en darme cuenta. Y luego me di cuenta que cada vez que terminaba alguna charla, la sensación no, ya no me da vergüenza decirlo, me sentía muy triste, pero al mismo tiempo me sentía con algo que estaba en contacto, que estuve en contacto con algo sagrado. Y tardé buen tiempo en darme cuenta que eso tenía que ver que cuando yo tenía una charla con Palestina, descubría también mi dignidad como ser humano, al identificarme con esa causa. Entonces me di cuenta desde hace tiempo que realmente, y lo decía, si tú no te mueve algo lo que está pasando en Palestina, tú eres un zombie, un autómata que solo funciona para el consumo, a lo que te dan, a lo que sirves, a lo que te muevas, te manejan. Pero tú dejaste de ser humano, perdiste tu humanidad hace tiempo. Tengo tiempo diciendo eso ya, hace varios años. Fue un proceso que me ha llevado, pues ahora sí que años, 4 o 5 años, darme cuenta que he podido rescatar y que soy más humano porque la causa palestina me duele y no la voy a abandonar, no la voy a dejar, porque la causa palestina también es mía, simplemente porque soy humano. Tal vez valdría la pena comentar aquella anécdota del Che, que cuando recibe una carta de alguien, cuando él estaba en Cuba y ya en el poder, le decía que por si tener el mismo apellido no resultaban parientes. Y le contesta él diciendo que no lo sabía, que pudiera ser que fueran parientes o no, pero que si indudablemente, más o menos decía así, ella se indignaba ante la injusticia y la arbitrariedad que sufriera un ser humano en cualquier lugar del mundo, si ella vibraba de esa forma, entonces indudablemente eran familiares. Es decir, bueno, yo creo que es lo mismo. Cada vez se amplía más la comunidad de palestinos que estamos fuera de Palestina, viendo por Palestina y luchando por Palestina. Y cada día nos acercamos más a ese estado mental para poder aspirar a decir, soy palestino también, porque lucho desde mi trinchera por mi país y por la causa palestina, que al final de cuentas es la misma, la independencia, la soberanía, el derecho inalienable a vivir en paz, con tranquilidad, y no que me estén robando todo, mi tierra, mi vida, mis costumbres, mi cultura, y que se las apropien, que me roben el agua, que me destruyan mis olivos. Pues es que es atroz, atroz esto que vivimos ahorita, atroz. Eh, bueno, creo que eso que sientes es que un claro síntoma de que aún eres un ser humano, no has perdido su humanidad por lo menos, ¿no? Sí, digo, es un dolor. No nada más es dolor, también hay una rabia, creo que Sí, incontenida, ¿no? pues mucha rabia, sobre todo cuando te encuentras gente. Me mandaron hace 2 días algo que circulaba aquí en unos chats de Nuevo León y que tal vez pudiera ser que esté circulando en otras partes de la República. Te voy a leer algo porque es abominable lo que están mandando. Dice, hola, soy palestino y como la honestidad es poco común en mi política, permítame confesar algunas cosas. No está ni firmado.
pero circula en redes. Dice, en Ujú. 1947, la ONU me ofreció un Estado junto a Israel, fronteras, independencia y reconocimiento. Dije no. Mis líderes prometieron que la guerra arrojaría a los judíos al mar. En cambio, lo perdí todo y lo llamaron catástrofe. No porque no me ofrecieran un Estado, sino porque lo rechacé. De 1948 al 2025, imagínate todo lo que se salta este animal. ¿Sí? Sí. Dice, los estados árabes podrían haberme integrado dando derechos, pasaportes, dignidad. En cambio, me encerraron en campos de concentración durante generaciones para que siguiera siendo un arma contra Israel, construyendo palacios para ellos y cárceles para mí. Me usaron como propaganda, no como personas. En 1967, tras otra guerra perdida, podría haber construido un estado en Cisjordania y Gaza. En cambio, insistí en paz ni reconocimiento, ni negociaciones. Tres noes. 50 años después, sigo sin Estado. Resulta que el rechazo no paga el alquiler. Luego dice, Oslo, década de 1990. Israel dijo, intentémoslo. ¿Cómo? Es al revés. Me dio autonomía a Israel, armas para la policía, miles de millones en ayuda. ¿Qué hicieron mis líderes? Robaron el dinero, armaron milicias y lanzaron una intifada, atentados suicidas en lugar de escuelas, cohetes en lugar de fábricas. En Gaza, en el 2005, Israel se fue por completo. Así dice este tarado. Sin colonos y sin soldados. Tuve la oportunidad de convertir Gaza en un Singapur mediterráneo. Voté por Hamas. Lo convirtieron en mogadiscos junto al mar. Miles de millones en ayuda. No, túneles, cohetes y palacios para sus líderes mientras mi gente come comida enlatada en la oscuridad. O sea, no le quiero seguir, pero ve lo que están haciendo ahora para que los... Es ¿Perdón? propaganda, eso no es un palestino. Digo, pues claro que no es un palestino. Es más, siempre oigo cuando dicen, es que Hamas lo patrocinó Netanyahu, porque lo dice Netanyahu, y le digo yo, ¿y tú le crees a ese genocida? ¿Tú le crees a ese mismo genocida ahí que dice que están todos llenos ahí de comida? Que no están matando gente en las escuelas, que no matan hospitales, que no matan niños, ¿le crees a ese genocida? Ah, pero sí le crees que diga que ellos hicieron Hamas, que es producto de Hamas. Le digo, lo que pasa es que este desgraciado lo que quiere es desacreditar la legitimidad que tiene Hamas en Palestina, porque, por ejemplo, ¿por qué no dice que ellos patrocinan el Daesh? O al tipo este que está ahora en Líbano, digo, en Libia, perdón, que es un terrorista patrocinado por ellos. Él no dice nada, porque sabe que desacredita, lo que ya se sepa, pues a ese mismo movimiento. Pero ¿por qué lo hace con Hamas? Porque lo quiere desacreditar, porque no lo han podido vencer. Ese es el punto. Entonces, te das cuenta de que dices tú, ¿qué pasa? Y lo que nos espera. No sé. No sé cómo veas tú que sean las cosas de aquí a diciembre, por decirlo así, porque no creo que se pueda ver más lejos. Lo que está, a ver, a nivel público, el ente sionista está derrotado. En lo privado se está reconfigurando, no solamente en su agresión en contra del pueblo gazatí, sino también para la que se avecina la segunda fase en la última agresión en contra de la República Islámica de Irán. El ente sionista sabe perfectamente que no puede ir solo en contra de Irán, porque a diferencia de Palestina, Irán es una potencia regional que tiene armas, no así como el pueblo palestino, lamentablemente, ¿no? Lo que está intentando hacer es jalar a la administración Trump. Por eso la emergencia de la administración Trump para tratar de terminar lo que está ocurriendo en el Mar Negro inmediatamente, porque no pueden tener distintos conflictos que además la carga trillonaria para estos conflictos cada vez es mayor. El títere, la marioneta, el actor que tienen Volodymyr Zelensky en suelo ucraniano y es un chiste, bueno, siempre lo ha sido, pero en este momento ya es un nivel de patetismo absoluto. Entonces, lo que intentan hacer es acabar los focos de conflicto que tienen vaya, en múltiples contextos y tratar de poner, vaya, todo, apostarle todo al sionismo para enfrentar a la República Islámica de Irán. Al mismo tiempo están moviendo sus piezas, ya más concretamente los estadounidenses y sus grupos paramilitares dentro de la República Islámica de Irán. Y con respecto a Palestina, lo que están intentando hacer es acelerar el proceso de exterminio y de limpieza étnica, ¿no? Que lo que comenzó realmente hace 2 semanas, bueno, no comenzó hace 2 semanas, pero la agudización de esta fase inicia hace unos días. Eh, por eso está bien esta reacción, entre comillas, de los satélites estadounidenses, ¿no? Tratando de reconocer al Estado palestino, pero más allá de esto, el sionismo va a continuar con su proceso de exterminio,
Creo que tarde o temprano va a haber una irrupción, se va, creo yo, a abrir un segundo frente nuevamente. No creo que sea Líbano, creo que podría, la resistencia en suelo yemení podría aumentarlo porque lo que también se busca es ralentizar este proceso que está haciendo el ente sionista. El ente sionista está en una posición extremadamente difícil en este momento en suelo estadounidense. Por más de que el imperialismo estadounidense esté apoyándolo con todo y este funeral de Charlie Kirk, que los sionistas, Netanyahu le tuvo que pedir 4 veces perdón público, digo, perdón, tuvo que pedir, dar condolencias públicamente en 4 ocasiones sin que alguien se las pidiera a Charlie Kirk. Hay un sospechosismo también. La Mm. narrativa que demuestra que fue un ataque pues, prácticamente de bandera falsa orquestado por el sionismo, el asesinato de Kirk, cada vez cobra más trascendencia en los medios estadounidenses. No solamente en los medios de periodismo auténtico a través de, no sé, The Grayson con Max Blumenthal, no, sino también en los sectores de la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha mediática. Entonces, tiene que hacer algo el sionismo para volverse a ganarse las mentes y los corazones de la mayoría de la población estadounidense. Y creo yo que pues, no descartaría una bandera falsa. Una bandera falsa en suelo estadounidense que no vaya en contra de un personaje concreto, sino en contra de todo un grupo, en contra de un objetivo similar a lo que ocurre hace 24 años. La gente no lo sabe también, ¿no? Muy bien que digamos, pero cuando el Imperio Británico empieza a dudar en su patrocinio del ente sionista en 1940, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, porque el Imperio Británico estaba en ruinas prácticamente, ¿no? El sionismo va en contra de ellos. Hace rato mencionaste que los verdaderos terroristas son los sionistas, y por supuesto que lo son. Ellos llevaron el Irgun, el Eji, la Háganah, fueron los primeros grupos terroristas, como concebimos de manera moderna el terrorismo en la región del oeste de Asia. Ellos llevaron el terrorismo, ellos pusieron la bomba en el Hotel Rey David, Ajá. secuestraban a tropas británicas, asesinaban a familias palestinas, y cuando vienen ya en la fundación del sionista en el 48 son quienes hacen las masacres de Sabri y Shatila, más tarde en suelo libanés la primera masacre de Cana, etcétera, ¿no? Eso es el sionismo es terrorismo, y cuando sus mecenas ya no les funcionan, que son un simple instrumento, van en contra de ellos, así pagan, traicionando a sus mecenazgos, primero a los británicos y luego a los estadounidenses en el 67, atacando por ejemplo USS Liberty en una embarcación estadounidense en aguas internacionales muy cerca del Sinaí egipcio. Estados Unidos no entró a la guerra de los 6 días directamente, pero el ente sionista buscaba que entrara directamente. Como no los lograban atraer, orquestan un ataque de bandera falsa, atacan una embarcación estadounidense, matan a 30 y tantos marinos estadounidenses, buscan culpar a Egipto, pero afortunadamente la tripulación estadounidense alza la voz y dice, no, fueron los sionistas que nos atacaron. ¿Qué usó la administración estadounidense? Absolutamente nada. Pasando las décadas, llegamos al asesinato de Rachel Corrie, una activista estadounidense aplastada por un bulldozer sionista. Sí. ¿Qué usa el gobierno estadounidense? Absolutamente nada. Es el nivel del sionismo. El sionismo está dispuesto no solamente a matar palestinos, incluso a matar estadounidenses. El sionismo está dispuesto a acabar con el mundo entero con tal de prevalecer. Tal cual, así lo menciono. Lo mismo que el imperialismo estadounidense, que en este momento vive una fase de contracción imperialista porque no pueden dominar ya el mundo y tienen que atrincherarse en nuestra América, bueno, su América, de acuerdo a la doctrina de Monroe y el destino manifiesto. Ese es el gran problema. Tanto los estadounidenses como los sionistas están dispuestos a acabar con el mundo entero si eso sirve para perpetuar su existencia. Por eso volvemos a decir, no lo decimos de manera romántica, no es que todos seamos Palestina simplemente por decirlo, por la causa justa. No, no. Lo somos porque Palestina, la agresión en contra de Palestina, de que lleva 78 años, es la concatenación de todos los procesos de agresión en contra de los pueblos desde hace 500 años. Ahora es Palestina, tarde o temprano será otro y Exacto. otro. Como antes de Palestina, comenzando en las Antillas y Mesoamérica, todo comenzó en nuestra América. Todo comenzó en Mesoamérica en contra de los mexicas, por ejemplo, los tenochcas en el Valle de México. Y previamente en las Antillas, la población taína exterminados, más de 15 millones. Hablando de Eurooccidente como un todo, ¿no? Primero el Imperio Colonial Español, el portugués, el francés, el inglés, luego británico y el estadounidense. El sionismo es una estirpe de estos sujetos. Son invasores europeos, a fin de cuentas. Al igual que los estadounidenses son invasores eurodescendientes, también lo son los primeros sionistas. A eso se le sumaron iraquíes, marroquíes, yemeníes, centroasiáticos, caucásicos, de todo el contexto, comunidades judías, sionistas de todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos son el invasor. No es que Palestina lo digamos de una manera romántica, es que además de ser campo de pruebas del terror occidental, es lo que va a pasar tarde o temprano en contra de nosotros. Eso ha sido Palestina 77 años. El terror que vivimos nosotros ya lo vivieron los palestinos. Por eso son tan diestros también para entender al enemigo, a entender al sionista. De hecho, les recomiendo mucho.
a toda la gente que nos ve, que lean un hombre que se llama Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani explica perfectamente lo que es el ente sionista, que no puedes ponerte a negociar con el imperialismo. Justamente en este ejercicio que hiciste leyendo este engaño, que obviamente no es un palestino, Ghassan Kanafani lo descifra. No podemos entregarles ni un centímetro de nuestra tierra a nadie. Y lamentablemente lo hicimos. ¿Cómo? Porque la mayoría de los sionistas, los primeros que llegan antes de la fundación del proyecto colonial, llegaban en calidad de refugiados desde Europa. Primero en persecución por el imperio zarista ruso, más tarde por la Alemania nazi. ¿Qué hicieron los palestinos? Les abrieron la puerta a Ujú. invasores lituanos, invasores polacos, húngaros, rusos, alemanes. ¿Qué ocurrió después? Esos mismos sujetos los sacaron de sus casas. Fue el gran error palestino, ser demasiado humanos, como nosotros cometemos muchos errores, entre comillas, porque no es un error, es nuestra naturaleza. El lado positivo de ser humano, esa es nuestra mayor falencia, aunque también es un gran privilegio serlo, ¿no? No podemos ponernos en el nivel de cinismo y asquerosidad que es un sionista. Es el gran problema, somos demasiado humanos. Los iraníes son demasiado humanos. Por eso los iraníes siempre creen en el diálogo y vuelven a caer en el error de negociar con Estados Unidos mientras matan a la delegación que va a negociar, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Qué se puede esperar por los próximos días, meses, años? Violencia, violencia en contra de Palestina. ¿Qué necesita el pueblo palestino? Algo para resistir a esa violencia y que acabe la incredulidad tal cual, ¿no? El ente sionista y el imperialismo estadounidense y Europa jamás van a ser una fuerza positiva. Duden de todo lo que digan absolutamente estos sujetos, y más en este momento de contracción imperial y en la fase de decrevitud del imperialismo occidental y por ende del sionismo. Cristian Postriveras, te quiero agradecer esta charla. Intensa, dura, muy completa, con muchos datos, con muchas referencias, como historiador que eres, vamos. Y con un análisis que nos permite ver lo que es claro. Eso que le pasa al pueblo palestino no es ajeno a lo que me pueda pasar a mí. En primer lugar, porque aquí en México ya se emplean los sistemas de espionaje que utilizan allá. Aquí están. Ya están aquí. Ya me espían a mí, espían gente, políticos, periodistas. Claro. La única que es con dinero nuestro para espiar a los nuestros. O sea, es el colmo todavía eso, ¿no? Y duro porque no se ve para cuándo vaya a terminar esto. O sea, no lo vemos. En contrario, como dices tú, hace 2 semanas se desató y ahorita con eso de las confirmaciones, que son simbólicas totalmente, pues están ellos más furiosos, diciendo abiertamente, pues ahora nos quedamos con Cisjordania, ahora nos quedamos con Gaza y vamos a hacer un resort. Imagínense un resort basado en sangre, Ujú. en no sé cuántos litros habrán ahí de sangre de estas. Pues se calcula que no son 60.000, que realmente son 200.000 palestinos masacrados, los que están enterrados, que nunca tuvieron oportunidad de sacar Sí. sus deudos a los que están ahí. Entonces, ¿cómo haces? O sea, un resort para que la gente se vaya, los millonarios se vayan a disfrutar el Medio Oriente. O sea, ay Dios, o sea, Esa es la abyección que menciono. Ese es el nivel de abyección. O sea, más obsceno sí es imposible. o sea, no daba crédito cuando me mostraron filmaciones de tours que organizaban en Israel en lanchas y cenas para festejar cuando están bombardeando el pueblo palestino. Están haciendo como las hacen en Monterrey, típicamente casi cada fin de semana, si no es que diario, pero cuando menos si no es diario, cada viernes y cada sábado y domingo, aquí hay carnes asadas. Bueno, allá era para ver cómo matan palestinos, cómo los bombardean. Y la gente está en una cena, en una reunión, en una comida de carnes asadas, o barbecue, como les dicen allá también. O bien que en barco vayan y paguen por ver cómo están bombardeando a un pueblo indefenso, matando niños, niños y niñas y mujeres. O sea, no sé si nos vamos a recuperar de esto. No lo sé. No tengo idea. Porque esto simplemente no puedes voltear para otro lado y decir que no pasó, porque está pasando ahorita. Y va a seguir pasando. Va a Ujú. seguir pasando. Cristian, de veras te quiero agradecer esta charla. No te quiero quitar más tiempo. Y no No, dudes no, no. que luego te vamos a volver a molestar.
cuando sucedan. No es molestia, es un placer estar contigo. Gracias por No, no, invitarme. no, no, yo te agradezco que hayas aceptado. Íbamos a conocernos en un viaje que se malogró de mi parte porque un viaje a Venezuela. Y yo recibí el boleto diciéndome, lo recibo a las 8 de la noche y me dicen, a las 5 de la mañana tienes que estar abordando. A ver, no, desde Monterrey le digo, ni manejando llego. Y olvídate si hay avión que no hay, ni manejando llego, ¿verdad? Para allá. Ya no se me hizo, pero bueno, cuando menos ahora sí. Y vamos a estar pendientes luego de volver a molestarte para que nos des No tu es visión. molestia, yo encantado, cuando gustes. Pues que tengas muy buenas noches y gracias, gracias por tu tiempo. Gracias, Héctor. Muy buenas noches. A ti.